Hola chicos, mi nombre es Alan. Tengo 14 años. Mis padres son médicos. Mi hermana es 3 años mayor que yo. Somos una familia feliz. Nos divertimos mucho juntos, siempre mirando el lado positivo de cada situación. Lamentablemente, hace poco sucedió algo perturbador. Me hizo darme cuenta de que alguien puede crecer y madurar en cuestión de días. Mi tío y su familia viven en otra ciudad. Nos visitan 1 o 2 veces al año y siempre nos traen regalos cuando vienen. En su última visita, nos trajeron una caja de chocolates que habían comprado en Bélgica. Finalmente entendimos por qué el chocolate belga es tan famoso. Estaban muy deliciosos y terminamos comiendo demasiado. Mi mamá tuvo que quitarnos la caja. Si son tan buenos, no se los terminen todos de una vez. Solo pueden comer 1 por día y yo se los daré, dijo. No estábamos contentos, pero ella era la jefa y sabíamos que no iba a dar marcha atrás. Al otro día, cuando mis padres estaban en el trabajo, recordamos los chocolates. No habíamos dejado de pensar en ellos. ¿Dónde podría haberlos escondido mi mamá? Si lográbamos encontrarlos, ella se enojaría, pero también sabíamos que al poco tiempo nos perdonaría. Así que empezamos a buscar los chocolates. No encontrábamos la caja por ninguna parte. Parecía que mi mamá se tomó muy en serio la idea de ocultarlos. Empezamos a buscar en los lugares menos probables. Cuando buscábamos en el escritorio de mi padre, encontramos una llave que parecía muy vieja. Había una caja de madera en su habitación. Mi padre trabajó en algún momento en un hospital en Afganistán. Sabíamos que mis padres a menudo se escribían por entonces. Todas las cartas estaban en esa caja. ¿Podría mi mamá haber escondido los chocolates allí? Abrimos la caja con la llave y ¡allí estaban! Estábamos muy contentos y empezamos a comer. Mientras tanto, mi hermana comenzó a leer en broma una carta que mi padre había escrito. Mi amada, los días son cortos, pero los meses parecen no terminar. Te echo tanto de menos. Así que comencé a revisar la caja para encontrar una carta de mi mamá para leerla como respuesta. Me encontré con una carpeta. Se la mostré a mi hermana y leí la tapa. Servicios de Protección Infantil, Departamento de Adopción. Nos miramos confundidos. ¿Estaríamos sobrepasando un límite si abriésemos la carpeta? Pero no pudimos parar. Mi mamá entró justo cuando estábamos por abrir la carpeta. Pero no dijo nada. Solo tragó saliva. Con voz muy tranquila dijo, «Vayan a sus habitaciones». Mi hermana dijo, «No miramos adentro. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ¿no nos vas a decir qué está pasando?» Mi mamá ni siquiera nos miró a la cara y nos señaló la puerta. «Dije a sus habitaciones». Nos fuimos sin decir una palabra más, pero nos habíamos dado cuenta. Cuando fui a mi habitación, busqué en Google Servicios de Protección Infantil, Departamento de Adopción. Tal y como pensé, estos documentos trataban sobre adopción. Le envié el enlace a mi hermana. Ella me respondió con otro enlace sobre el mismo tema. Ella también buscaba respuestas en línea. Mi papá volvió a casa poco después. No sabíamos lo que estaba pasando, pero la casa estaba muy tensa. Esperamos ansiosamente en las habitaciones. Oí que mi mamá llamó a mi hermana y que se cerraba la puerta principal. ¿A dónde podrían haber ido? Tenía mucha curiosidad. Entonces entró mi padre. Dijo que mi mamá y mi hermana salieron a dar un paseo. Estaba muy callado, como si no supiera por dónde empezar. Se aclaró la garganta unas cuantas veces, pero aún así no pudo decir nada. Finalmente, respiró hondo. «Alan, quiero que esto que voy a decirte quede entre nosotros, al menos por un tiempo», dijo. Me ponía cada vez más nervioso. No quería oír el resto. ¿Por qué me ocultaron tantos años que era adoptado? ¿No pensaron que de una manera u otra se sabría? Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. No estaba llorando, pero se me caían las lágrimas. Mi padre me miró. «Alan, ahora que encontraste estos documentos, es hora de que sepas la verdad. Pero prométeme que no le dirás a tu hermana que es adoptada. Esto es muy importante. ¿Trato?», dijo. «Esperen, ¿es mi hermana la que es adoptada?». Miré a mi padre con asombro. Debía haber estado contento, porque me sentí muy triste cuando pensé que era yo. Pero era mi hermana la que fue adoptada. Cuando lo pensé fue muy doloroso. Esto significaba que ella no era mi verdadera hermana, ¿verdad? Estaría muy triste si se enterara de que yo no era su verdadero hermano. Por supuesto, no podría decirle esto a ella. Incluso si mi padre me dijera que se lo contara, mantendría esto en secreto para siempre. No podía soportar ponerla triste.
Los días siguientes fueron muy difíciles. Es como si mi hermana y yo hubiéramos hecho un pacto de no volver a mencionar ese día. Pero el amor entre nosotros era aún más fuerte ahora. Ella venía mucho a mi habitación, haciendo todas estas caras raras para hacerme reír. Entonces supe que, fuera o no mi hermana biológica, era mi verdadera hermana. De hecho, empecé a quererla aún más, después de descubrir que era adoptada. La gente ama naturalmente a sus hermanos, pero amar a alguien con quien no estás emparentado es mucho más significativo. ¿No estás de acuerdo? Muy pronto éramos tan felices como en los viejos tiempos. Ya había olvidado lo que había pasado. De hecho, estaba planeando decirle a mi papá, «Papá, contemos todo a mi hermana. Realmente no importa que sea adoptada. La amo más que a una hermana biológica», pensé en decirle. Justo entonces, mi papá entró en mi habitación. «Creemos que tu hermana debe conocer la verdad. Pero tenemos que pedirte un favor. Hablaremos con ella, pero primero queremos saber si te gustaría escribirle una carta diciéndole cómo te sientes con tus propias palabras. Normalmente es algo a lo que me opondría, pero ahora estaba feliz de hacerlo. Pero me di cuenta que escribir una carta así era mucho más difícil de lo que creí. Sí, desde mi punto de vista nada había cambiado. Pero ¿qué iba a pensar mi hermana al saber que era adoptada? ¿Cómo podría explicárselo sin herirla? Lo pensé durante días. Empezaba y borraba todo una y otra vez. Ni siquiera tenía la primera frase. Entonces tuve una idea. Si fue adoptada, ¿cuánto tiempo había sido mi hermana? Quiero decir, ¿estaba aquí cuando nací? ¿O vino después que yo? Traté de rememorar nuestro recuerdo más antiguo. Había tantos recuerdos de la época en que era un niño pequeño, pero ¿cuál era el primero? Decidí que el que apenas recordaba debía ser el más viejo. En ese recuerdo, estamos en un lugar con muchos niños. Estamos corriendo hacia algo. No sé en dónde podría ser. Como dije, apenas lo recuerdo. Tropiezo con algo y me caigo. Solo uno de los niños se detiene. Es, por supuesto, mi hermana. Ella me ayuda a levantarme, comprueba si mis rodillas están raspadas y luego me levanta. Entonces echamos a correr hacia los otros niños. Empecé mi carta con este recuerdo. «Has sido mi hermana todo este tiempo y siempre serás mi hermana», continué. No tener la misma madre no debilita nuestro vínculo, sino que solo lo hace más fuerte. Empecé a llorar, a decirle cuánto la amaba, como siempre la amaré, y que nada cambiará eso. Cada palabra que escribí era verdad. Tan solo escribí lo que sentía. Finalmente llegó el gran día. Mi papá me envió un mensaje preguntando, ¿está lista tu carta? Cuando le dije que sí, dijo, «Puedes dársela esta noche». Ya no había tensión en la casa. Es como si todos estuviéramos finalmente relajados y de muy buen humor. Cuando mi padre me señaló con sus ojos, supe que era hora. «Vamos a vernos en mi estudio», dijo. Mi hermana estaba allí cuando entré. La caja de madera que empezó todo estaba en el escritorio. Mis padres sonreían. Yo había puesto la carta en un sobre. Se lo di a mi hermana. Estaba impactada. Ella también me dio un papel. Cuando lo abrí, vi que era una carta que comenzaba con «Mi querido Alan». Estaba muy confundido. ¿Por qué me escribió una carta? Fuimos a las esquinas opuestas de la habitación para leer. No podía creer lo que veía. Mi hermana decía que yo era adoptado. Al igual que yo, ella había escrito sobre cuánto me amaba y que si yo era o no su hermano biológico, no le hacía ninguna diferencia. Después de leer, primero nos miramos el uno al otro y luego a nuestros padres. Mi padre sacó los papeles de adopción y dijo que nos acercáramos. Nos mostró la carpeta. Sí, ambos fuimos adoptados. No era solo ella. Yo también fui adoptado. Mi hermana y yo nos miramos. No pudimos evitarlo y empezamos a reír como locos. No había distinción entre nosotros. Estábamos en el mismo barco. Compartimos el mismo destino. Nos abrazamos. Después mis padres se sumaron. Los 4 nos abrazamos un buen rato. Luego fuimos a cenar. Mis padres se disculparon por mantener todo en secreto. Dijeron que nos iban a decir en el momento adecuado, pero que los chocolates habían acelerado el proceso. Cuando empezó todo, mi mamá llamó a un psiquiatra que trabaja con ella. Dijo que esta no era su especialidad y le pidió ayuda a un psicólogo infantil. Así surgió esta idea de las cartas. Mis padres pensaron que era un buen plan y lo llevaron a cabo. Y bueno, ya conocen el resto. Ese día también supimos algo más. Mis padres solo iban a adoptar a mi hermana. No sabían nada de mí. Pero mi hermana no quería dejarme.
Se arrojó al suelo llorando. ¡Es mi hermano! ¡No dejaré a Alan aquí!, decía. Y ella me puso el nombre Alan. No estamos seguros, pero creemos que es un nombre de su familia biológica. Mis padres accedieron y decidieron adoptarnos a los dos. Como ven, fuimos realmente hermanos desde el principio. Muchas gracias por escucharme. Si quieres compartir algo que te pasó y que realmente te afectó, envía un email a la dirección que figura en la descripción del... Hola a todos, me llamo Bri, tengo 16 años. Mi madre me abandonó cuando era un bebé. Nunca la he conocido. Según mi padre, no fue capaz de asumir las responsabilidades de criar a una niña porque era demasiado joven. Una mañana salió a hacer la compra y jamás volvió. Así que mi abuela se hizo cargo de mí. Aunque mi padre nos visitaba con frecuencia, fue mi abuela la que me crió. Los años que pasé con ella fueron los mejores de mi vida. Cuando tenía 12 años, mi padre volvió a casarse. Su nueva mujer tenía una hija de mi edad. Mi padre me llevó a su casa para que las conociera y pasé una noche allí. Su nueva esposa pasó de mí por completo y su hija Sadie estuvo todo el rato con el móvil. Era obvio que no les gusté a ninguna de las dos. Me daba igual porque pensaba que jamás tendría que convivir con ellas. Pero por desgracia, el año pasado mi abuela falleció y tuve que mudarme con ellos. Mi madrastra me trató fatal desde el primer día. Me obligaba a hacer todas las tareas. Tenía que limpiar incluso la habitación de Sadie. Me trataba fatal. Un día durante el desayuno me dijo, ¿Aún no estás llena? Ya has comido suficiente. Ve y saca la basura. Era muy infeliz. Sin embargo, nunca le dije nada a mi padre para que no se enfadara. Él trabajaba en el departamento de contabilidad de una gran inmobiliaria. El director financiero transfirió cientos de miles de dólares a su cuenta personal, aunque mi padre no tuvo nada que ver. Lo arrestaron. No tenía dinero para contratar a un buen abogado, así que acabó en la cárcel. Mi vida era complicada, pero cuando metieron a mi padre en la cárcel todo empeoró. Un día mi madrastra me dijo, Estamos así por culpa de tu padre. Tienes que dejar los estudios y trabajar. Si quieres vivir aquí, tienes que aportar algo. para vivir aquí tienes que aportar. Por supuesto que a Sadie no le ocurrió nada. Ella siguió yendo a clases. Yo empecé a trabajar en atención telefónica. Como mi día a día era muy estresante, me salió acné en toda la cara. No me reconocía cuando me miraba en el espejo. La gente con la que trabajaba me miraba con lástima. Había un chico que me gustaba. Un día lo oí decir, Esta chica no debería salir. No tiene derecho a hacernos sentir incómodos. yo estaba fatal. Esa noche no pude dormir. Pasé horas llorando. Quería ir al dermatólogo, pero no podía permitírmelo. Todo lo que ganaba se lo tenía que dar a mi madrastra. Mi acné empeoraba por momentos. Así que pensé en recurrir a los remedios naturales. Encontré en internet muchas fórmulas antiacné. Elegí una que utilizaba ingredientes fáciles de encontrar. Solo necesitaba aceite de almendra, vinagre de manzana y miel. Le pedí dinero a una amiga y lo compré. Esa noche hice la mezcla y me la puse. Por la mañana, cuando me lavé la cara, me llevé un chasco. No había servido para nada. Mi abuela siempre decía, la naturaleza tiene una cura para todo. Así que empecé a preparar todas las fórmulas naturales que encontraba. ¿Sabías que muchas fórmulas contienen vinagre de manzana? Por lo visto, va genial para eliminar bacterias y hongos. A medida que me informaba, pensé en crear mi propia fórmula. Yo misma probaba todas las mascarillas. Aunque algunas de ellas eran algo eficaces, el acné no desaparecía. Un día, investigando, encontré información sobre una planta que no conocía. Las mujeres en zonas rurales la usaban para regular sus hormonas en el embarazo. Pensé que podría funcionar, ya que una de sus causas son las hormonas. Busqué por toda la ciudad y encontré hojas secas de esta planta en una tiendecita. Esa noche preparé otra mascarilla con las hojas y me la puse. A la mañana siguiente, cuando me desperté, fui al baño y me lavé la cara. Me quedé boquiabierta. El acné había desaparecido todo. Parecía otra persona en el espejo. No suelo llorar, pero aquella mañana lloré de felicidad. En el trabajo, todos se asombraron cuando me vieron. Me preguntaron cómo lo había conseguido, pero no les conté mi secreto. Una amiga tenía el mismo problema que yo. Le llevé mi mascarilla para que la probara. Le dije, póntela en la cara antes de dormir, a ver si a ti también te funciona. A la mañana siguiente me desperté porque mi teléfono sonaba. Mi amiga me estaba haciendo una videollamada. Estaba emocionada.
No queda rastro de acné en mi cara. Bri, tienes una fórmula mágica. Podrías hacerte millonaria vendiendo esto. Merecerías cada céntimo que ganaras. Pensando en esto una y otra vez, había creado una fórmula a base de plantas que elimina el acné con un solo uso. Era verdad que podría hacerme rica. Abrí una cuenta de Instagram. Envié el enlace a mi amiga y le pedí opinión. Ella compartió mi cuenta de Instagram con todos sus amigos. A los que tenían problemas con el acné les dijo que se contactaran conmigo. Aquella noche hice 6 ventas a través de Instagram. Al día siguiente vendí otras 13. Las cifras siguieron subiendo. Un mes después estaba tramitando unos 100 pedidos al día. La gente quería más y más, pero yo no podía producir esa cantidad. ¿Por qué? Porque solo trabajaba de noche para que mi madrastra y Sadie no se enteraran de nada. Durante el día seguía trabajando donde estaba siempre. Ganaba mucho dinero. Lo escondía en mi habitación porque no tenía otro lugar mejor. Tenía un osito de peluche que me regaló mi ex por mi cumpleaños. Le quité el relleno y metí todo el dinero adentro. Luego lo cosí con cuidado. No paraba de ganar dinero. Así que compré otro oso de peluche y lo rellené como el anterior. Seguí comprando más hasta que reuní 13 ositos en mi habitación. Tuve que buscar otro escondite porque no era normal que tuviera tantos peluches. Al cabo de un tiempo, mi peor pesadilla se hizo realidad. Mi madrastra me llamó mientras estaba trabajando. Cogí el teléfono. ¿Qué es todo este dinero que hay dentro del oso de peluche? ¿Es tuyo? Como me agarró por sorpresa, dije algo ridículo. Mi madrastra me respondió enfadada. El hijo de mi amiga se ha operado de apendicitis. Sadie vio todos los ositos de tu habitación y pensamos en regalarle uno. Mientras jugaba con él, se dio cuenta de que estaba lleno de dinero. ¿De quién es ese dinero? Tendrás que darme explicaciones. Estaba en shock. Así que me fui del trabajo y pedí un taxi. Iba a casa. Si mi madrastra seguía en el hospital, tendría tiempo para poner el dinero en un lugar seguro antes de que ella volviera. Buen punto, pero ¿a dónde lo llevaría? Tuve una idea. Había alguien que podía ayudarme. Llamé a aquella amiga que estaba tan agradecida porque le curé el acné. Le conté rápido todo lo que ocurría. Haré lo que necesites. Estoy encantada de ayudarte. Se detuvo un momento y gritó. ¡Tengo una idea! Voy a hablar con mi padre ahora mismo. Cuando llegué a casa y vi que no había nadie, sentí un verdadero alivio. Al poco tiempo, mi amiga y su padre llegaron con una caravana enorme. Cargamos todos los ositos adentro. El padre de mi amiga me dijo, Gracias por devolverle la vida a mi hija. Estamos muy agradecidos. Fuimos al otro lado de la ciudad y paramos en parque de caravanas. Mi amiga y su padre subieron el taxi y volvieron a su casa. Sí, esa fue la idea de mi amiga. Me quedaría a vivir en su caravana un tiempo. Me sentía genial conmigo misma. Al fin podría hacer lo que quisiera. Me deshice de mi antiguo teléfono y compré uno nuevo. Así mi madrastra no podría localizarme. Tenía algo importante que hacer. Busqué en internet un abogado y di con uno bueno. Al día siguiente quedé con él en su despacho. Lo contraté para que investigara el caso de mi padre. Mi madrastra no quería decirme dónde estaba detenido, por lo que no podía visitarlo. Por eso lo primero que tuvo que averiguar es dónde estaba. Luego fui a comprar un montón de ingredientes que utilicé para fabricar mi mascarilla. Iba a transformar aquella caravana en un pequeño laboratorio. Entonces el abogado me llamó. Había averiguado dónde estaba mi padre. Si quieres visitarlo, puedo venir a recogerte en 1 hora. Echaba mucho de menos a mi padre. En cuanto lo vi, me eché a llorar. El abogado nos dejó a solas. Le conté todo lo que había pasado y él se quedó muy triste. Me dijo, tu madrastra nunca viene a visitarme. Estaba preocupado por ti. No tenía manera de averiguar dónde estabas. Me divorciaré en cuanto consiga salir de aquí. Prometo que seré el mejor padre para ti. Y me abrazó. Luego estuvimos charlando con el abogado. Dijo que no había pruebas suficientes para mantenerlo a mi padre encarcelado. Nuestro abogado era muy bueno. Rápidamente reunió muchos testigos que demostraron que mi padre era inocente. Cuando mi padre salió de la cárcel, vivimos una temporada en la caravana. Pero como yo era rica, compramos una casa de 3 plantas. Transformé toda la planta de arriba en un laboratorio. Contraté a 4 trabajadores. Bueno, en realidad a 5. Mi amiga también trabaja conmigo. Ahora producimos unas 800 mascarillas antiacné al día. Mi padre se tomó un tiempo para recuperarse y luego fue a visitar a mi madrastra. Por lo visto, ella se puso a llorar diciendo que me quería mucho. Quería que volviera a casa. Decía que podíamos ser una familia feliz. Mi padre le dijo que eso jamás pasaría y que tramitaría el divorcio lo antes posible.
Ella seguía suplicándole otra oportunidad, lloraba y decía que nos había echado de menos. Hasta que mi padre le gritó, ¡basta ya! ¿Crees que soy idiota? Solo buscas el dinero de Bree. Y la dejó allí plantada. Actualmente mi madrastra aún le manda mensajes a mi padre varias veces. Pero por suerte mi padre ya se ha dado cuenta la clase de persona que es. Ya no se traga sus mentiras baratas. Si te ha gustado mi historia, no te olvides de dejarme un like en el video. Gracias por escucharme. ¡Nos vemos!